unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que por la acción del Espíritu Santo ha resucitado a Jesucristo, rompiendo para siempre las ataduras de la muerte y del pecado, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, junto con las intenciones que ya se han elevado al Señor en esta Santísima Eucaristía, sigamos rogándole al Señor con mucha insistencia por el cese de esta pandemia. Y al elevar esta petición al Señor, pidámosle también con mucha insistencia por todos los enfermos que se están debatiendo en las camas de los hospitales por vencer esta enfermedad. Pidámosle también al Señor por todos los que atienden a los enfermos en los hospitales, para que el Señor les dé fortaleza, les dé constancia, les dé valentía en estos momentos difíciles. Y pidámosle también al Señor por todas las personas que están sufriendo a causa de esta pandemia, para que el Señor en su infinita misericordia los consuele, los llene de paz y de fortaleza, para que puedan seguir adelante con esperanza y con paz en medio de todas estas tribulaciones. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Tú que al resucitar has renovado todas las cosas. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a transformar el mundo. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que harás participar a todo el universo de la gloria de tu resurrección. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, concédenos poder alcanzar una verdadera participación en la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos muchos, le metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que lo vigilara bien. Siguiendo esta orden, él lo metió en el calabozo de lo más adentro y le aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto, sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando, se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó: «¿Qué debo hacer para salvarme?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y tu familia». Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, le preparó la mesa y le celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, tu amor perdura eternamente. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya, aleluya.
enviaré al Espíritu de verdad, y Él los irá guiando hacia la verdad plena, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? ¿Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas? Sin embargo, es cierto lo que les digo: les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos en Jesucristo nuestro Señor, nos encontramos ya a San Pablo, que ha iniciado lo que se conoce como su segundo viaje misionero, que los estudiosos de la Biblia sitúan más o menos entre el año 49 y 52 después de Cristo. Y en el pasaje que concretamente hoy hemos escuchado del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos a Pablo en la ciudad de Filipos y no lo encontramos en una situación verdaderamente paradójica. ¿Paradójica en qué sentido? Porque resulta que lo que empieza mal, como hemos podido escuchar, resulta que termina en gracia, salvación y bendición, porque precisamente esos son los caminos del Señor. Lo que a los ojos del mundo podría parecer que no va a fructificar, que no va a servir, resulta que Dios sí tiene el poder de hacer que aquello fructifique y traiga vida y bendición. La situación que se da ahí en Filipos es la siguiente. Vean qué interesante. Resulta que Pablo con Silas, estando ahí en Filipos, se encontraron con una mujer, con una esclava que estaba poseída por un demonio que era adivino. Y resulta entonces que los dueños, los amos de esta mujer, entonces sacaban mucho dinero a costa de las predicciones que esta mujer hacía. Tengo que decirlo así, del demonio que la tenía poseída y que era divino. Entonces los dueños de esta mujer, los amos, entonces se beneficiaban
de la situación de esta pobre esclava que estaba poseída por el espíritu del mal. Resulta que Pablo se encuentra con esta mujer y Pablo, lleno del Espíritu Santo, detecta cuál es la situación que tiene esta esclava e inmediatamente expulsa el demonio. Ustedes se pueden imaginar inmediatamente la ira y la furia de los amos de esta mujer, porque resulta que San Pablo, expulsando aquel demonio, inmediatamente les quitó el negocio que tenían. Y entonces esta gente amotinan a la ciudad en contra de Pablo y de Silas y logran su cometido. Vean lo que sucede. Resulta que los magistrados de aquella ciudad de Filipos mandan entonces a desnudar a Pablo y a Silas y los mandan a azotar salvajemente. No contentos con esto, metieron a Pablo y a Silas en la cárcel, en lo más profundo de la prisión. Y nada más para que nosotros nos pongamos en los pies de Pablo y de Silas. Imagínense ustedes que le pegaran a uno una semejante azotada de ese calibre. Resulta que después los meten en la cárcel y nos ha dicho el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles que les metieron los pies en un cepo. O sea, después de semejante azotada ni descanso tuvieron, porque los metieron ahí en un cepo todavía a sufrir más. Pero inmediatamente nos tenemos nosotros que sorprender, porque nos sigue contando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Atención a esto. Esto sí es verdaderamente impresionante. Que a eso de la medianoche, lejos de que Pablo y Silas estuvieran ahí quejándose de aquello tan atroz que les sucedió, o estuvieran maldiciendo su suerte por aquel terrible castigo que les infligieron, hacia medianoche estaban Pablo y Silas en oración, ojo, y no solo en oración, sino que estaban cantando himnos al Señor en medio de aquella tribulación. Vean qué impresionante, claro. Y resulta que en medio de esta oración y de estos cánticos espirituales que Pablo y Silas están elevando al Señor en medio de aquella situación tan dolorosa, apenada y apurada, resulta que viene Dios en auxilio de ellos y se cumple definitivamente la palabra que está en los Salmos, que dice así: que el que ha puesto su confianza en el Señor no queda defraudado. Vean la intervención que hace Dios. Inmediatamente se viene un temblor fuertísimo, se abren las puertas de la prisión. Ojo, no solo a Pablo y a Silas, a todos los prisioneros que están ahí, de un pronto a otro se les caen las cadenas de las manos y quedan libres. El carcelero, viendo aquel semejante prodigio, claro, y lleno de temor, toma una lámpara para acercarse a ver qué fue lo que sucedió ahí. Y la preocupación más grande del carcelero es que si los prisioneros se le escaparon. Resulta que ante esta situación así tan inesperada, aquel carcelero, pensando que se le escaparon los prisioneros y lo que iba a tener que pagar a la hora de dar cuentas por aquello, mejor sacó la espada dispuesto a matarse.
Pero vean qué impresionante la actitud de Pablo. Claro, vean que Pablo en una de las cartas nos dice que hay que evangelizar a tiempo y a destiempo. Claro, y vean que la preocupación de Pablo y de Silas ante aquello que Dios hizo en favor de ellos no fue salir corriendo porque ya se vieron libres de la prisión. No, vean cuál es la preocupación de Pablo. La preocupación de Pablo es la vida del carcelero, y tengo que decirlo así, no solo la vida corporal del carcelero, que el carcelero no se quite la vida, sino que la preocupación de Pablo va mucho más allá. También la salvación espiritual del carcelero, porque inmediatamente Pablo, viendo la desesperación del carcelero, le dice: tranquilo, aquí estamos todos. Y entonces aquel hombre, viendo aquel semejante testimonio, claro, inmediatamente cae de rodillas y le pregunta a Pablo: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Porque resulta que así es la fe, así funciona la fe en nuestra vida, la fe que es un don de Dios, porque la fe es la que nos hace a nosotros intuir dónde está la salvación y el verdadero sentido de la vida. Claro, y entonces el carcelero, viendo todo aquello, el carcelero por la fe intuye que en aquel hombre puede encontrar la respuesta a las interrogantes más grandes de su vida. Por eso le pregunta a Pablo: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y vean que Pablo, la respuesta que le da: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Por eso les decía al principio de la homilía que la escena de hoy de la primera lectura definitivamente es contradictoria, en el sentido de que supuestamente las cosas iban mal y resulta que las cosas en el plan del Señor, en el plan de la salvación de Dios, siempre terminan bien. Porque entonces vean lo que hace el carcelero: se lleva aparte a Pablo y a Silas a aquellas horas de la madrugada, y entonces les cura las heridas. Y no solo eso, sino que se los lleva para la casa y entonces les prepara una cena después de todos aquellos sufrimientos y después de todo aquello que habían pasado Pablo y Silas en aquel día. Y el motivo de la fiesta es resulta que aquella familia aceptó la fe en Jesucristo, fueron bautizados. Y vean que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos hace ver un detalle: que aquella familia se llenó de alegría porque habían aceptado y recibido la fe. Claro, y caemos nosotros en la cuenta definitivamente de que la alegría verdadera, la que le da sentido a la vida, la que le da esperanza, la que le da vigor a nuestra existencia mientras caminamos por este mundo, es saber en quién hemos puesto nosotros la fe y la confianza y quién es el que nos sostiene. Claro, el fundamento de nuestra vida, lo que hace que nosotros tengamos la verdadera alegría y la verdadera esperanza, es Jesucristo nuestro Salvador. Y esto fue lo que Pablo y Silas, en medio de los dolores, de aquella azotada, de la persecución, de los ultrajes, en medio de todo aquel dolor, vean que lo que dieron a la luz fue la salvación y la vida para aquella familia que evidentemente era una familia pagana,
pero que fueron proclives a abrir el corazón para aceptar la fe en Jesucristo y poner únicamente su confianza y su fe en Él. Nosotros inmediatamente ante la escena que hemos contemplado hoy en la primera lectura, nosotros podríamos preguntarnos, como les decía, con toda sorpresa: ay, Dios mío, ¿y de dónde hace Pablo y Silas? ¿Cómo hacen ellos? ¿O de dónde sacan ellos semejante fortaleza, ese ímpetu para que en medio de los sufrimientos, de los dolores y de las persecuciones, ojo, no pensaron en ellos, sino que pensaron en los demás, en la salvación de los demás? Vean que la respuesta a esto definitivamente la encontramos en el Evangelio que hoy se nos ha proclamado, porque Jesús hoy en el Evangelio continúa con el discurso de despedida. Jesús está en el cenáculo y está a unas horas de sufrir la pasión, para así pasar al Padre, para hacer Pascua. Y entonces Jesús se los dice con toda claridad que Él se va y que no lo van a volver a ver. Pero atención, Jesús en ningún momento está diciendo que se va a desaparecer para siempre de la escena, de la vida de los discípulos ni de la vida de nosotros, sino que Jesús lo que nos está haciendo es la promesa de que Él estará con nosotros siempre, pero de otra manera, pero igual de eficaz, porque Jesús se tiene que ir para que venga entonces el defensor, venga el Espíritu que Él va a enviar desde el cielo junto con el Padre, así como lo profesamos nosotros en la fe, el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Y entonces el Espíritu Santo en medio de nosotros es el que sigue animando a la iglesia, es el que sigue impulsando a la iglesia para que en medio de pruebas, persecuciones, dolores y dificultades, la iglesia siga adelante anunciando y donando salvación, fe y esperanza a todos aquellos que abran el corazón por la fe. Claro, fíjense que esta es la conclusión a la que nosotros tenemos que llegar, y aquí obtenemos respuesta de por qué Pablo y Silas actúan de esta manera en medio de aquella situación tan difícil que les tocó vivir en Filipos, porque ellos sabían perfectamente que Jesús resucitado no se fue para siempre, sino que Jesús sigue en medio de nosotros, vivo, actuante y operante a través de su Espíritu. Y por eso Jesús llama al Espíritu Santo el defensor, claro, y esto lo podemos comprender perfectamente con la escena de la primera lectura, claro, porque el que infundió en Pablo fortaleza, sabiduría, valentía para actuar de esta manera, así tenemos que decirlo, con amor profundo hacia el prójimo, es el Espíritu de Jesús que sigue presente en nosotros y con nosotros a través de la fuerza del Espíritu Santo. Tenemos que reconocerlo de esta manera. Tal vez nosotros en nuestra vida cristiana, nosotros no nos ha tocado vivir lo que le tocó vivir a Pablo. Es más, ¿se acuerdan que en días pasados vimos que a Pablo lo habían apedreado? Ya está Pablo apedreado, azotado,
Vean que a nosotros no nos ha tocado en nuestra tarea de cristianos situaciones tan extremas y límite, pero sin embargo sí nos encontramos en la sociedad en la que vivimos con contradicciones y persecuciones, pero nosotros no tenemos que tener miedo ni, como decimos nosotros en Costa Rica, tirar la toalla, porque nosotros en nuestra tarea de cristianos, de evangelizadores, el Espíritu Santo, el defensor, siempre está con nosotros y Él es el que nos da valor, nos impulsa a que nosotros llevemos las buenas noticias de Dios a todas partes, a pesar de la situación en la que nosotros estemos viviendo. Vean que nos encontramos todos en esta situación tan difícil, tan dolorosa de la pandemia, y sin embargo experimentamos el consuelo de Dios en medio de esta dura prueba, y de este consuelo, de estos ánimos y de esta fortaleza que el Señor nos da, de ahí nosotros sacamos para dar ánimo, confianza, fortaleza y seguridad a nuestros hermanos que están sufriendo más que nosotros. Por eso pidámosle hoy al Señor que esta palabra que definitivamente nos ha infundido confianza, aliento y esperanza, nos anime entonces a seguir adelante anunciando las buenas noticias. Y fíjense que por la acción del Espíritu Santo, el pan y el vino se van a convertir en el cuerpo y la sangre del Señor para alimento y fortaleza de nosotros. Que el Espíritu Santo que actúa en la Eucaristía actúe también en nosotros, para que nosotros en todo momento y a pesar de las circunstancias, como Silas y como Pablo, demos a todos buenas noticias de salvación, porque el Señor sigue vivo, presente y actuante en medio de nosotros. Que así sea. Amén. Oremos agradecidos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Inmaculado que quita el pecado del mundo y nos comunica su vida nueva, y digámosle: autor de la vida, vivifícanos. Autor de la vida, vivifícanos. Para que el Espíritu fortalezca su Iglesia con la convicción de la presencia de Cristo en medio de ella, roguemos al Señor. Autor de la vida, vivifícanos. Para que el Espíritu consuele a todos los que sufren y viven sin esperanza, confirmándolos en la certeza de la victoria de Cristo sobre el mal y la muerte, roguemos al Señor. Autor de la vida, vivifícanos. Para que el Espíritu ilumine y guíe a cuantos sirven a la sociedad, para que busquen siempre la libertad y la paz, roguemos al Señor. Autor de la vida, vivifícanos. Para que el Espíritu nos confirme en la persuasión de que solo Jesús es nuestro Salvador, roguemos al Señor. Autor de la vida, vivifícanos. Escúchanos, Padre Santo, y afianza en nosotros la alegría por la adopción filial que nos ha devuelto en tu Hijo Jesucristo, muerto y resucitado. Él que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor resucitó, aleluya. No hay tristeza ni temor, aleluya. El camino que Él trazó, aleluya, lleva al corazón de Dios, aleluya. Su palabra sobre el mar,
aleluya. Es la calma y es la paz, aleluya. Sobre el mar del corazón, aleluya. Es la paz que da el amor, aleluya. Sobre el agua del amor, aleluya. Hoy te invita a caminar, aleluya. Tu tormenta se calmó, aleluya. En tu barca está el Señor, aleluya. Por el Padre que me amó, aleluya. Por el fuego y el calor, aleluya. Por la dicha del amor, aleluya. Por la luz y por el sol, aleluya. Por el llanto y el dolor, aleluya. Por la muerte que murió, aleluya. El Señor resucitó, aleluya. No hay tristeza ni temor, aleluya. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente, renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana. Bendito nuestro Rey, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana. Bendito nuestro Rey. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Rafael y su obispo auxiliar Daniel Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense un saludo fraterno de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Amén. Victime Paschali laudes, immolem Christi. Resucitó, aleluya, 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 resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Gracias sean dadas al Padre que nos pasó a su reino, donde se vive de amor. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Alegría, alegría, hermanos, que si hoy nos queremos es porque resucitó.
resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Si con él morimos, con él vivimos, con él cantamos. Aleluya. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe Dios, ahora y siempre. Amén. Sigamos encomendando nuestro país a la protección de San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también con nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. San José, patrono de nuestra arquidiócesis, ruega por nosotros. Vayan a anunciar las maravillas del Señor. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hombre justo, entremos en tu silencio, sigamos tu ejemplo en un mundo que grita por la paz y la justicia.